En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, nos encontramos en las puertas del inicio del tiempo de Cuaresma. El próximo miércoles es miércoles de ceniza, tiempo de hacer ayuno, penitencia y sobre todo de arrepentimiento y conversión. Hay mucho del cual tenemos que arrepentirnos. Tantos males estamos haciendo, cometiendo al prójimo, comenzando por los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Nadie se libra. Tenemos que arrepentirnos. Es lo que el Señor nos pide. Humildemente y de corazón nos ponemos delante de Dios y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica, en palabras y obras, cuanto es de tu agrado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios que escucharemos es un código de santidad que tiene su fuente en el Padre del cielo y que Jesús enseñó por medio de palabras y de manera perfecta a través de sus obras. Escuchemos con atención las lecturas que serán proclamadas. Tupa ñande yarañe, Levítico aranducape oyehai haisha. Ñande yara hei Moiséspe. Ere Israel guape coambae haekava ishupecuera. Tapendereko mara'n. Shehina opambae yara hashereko mara'n. Ani pendepy'aro penderapichándive. Haoiméramo ojavy peje chupe upéva. Ani oja penderehe iñangaipa. Ani pejapo ivaíva peneretanguarehe ojapova'ekue ivaíva penderehe. Térã pendepy'aro hendive. Pehayhu penderapichápe pendejupéicha. Chehína pendejára. Tupã ñandejára ñe'ẽ. Romomba'eguasu ndéve ñandejára. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia, y además el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres,
porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, y así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Escuchamos en el Evangelio hoy. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que les injuria. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Y sigue el discurso del Señor. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por quienes les persiguen. Nos preguntamos, ¿es posible poner en práctica una exigencia como esta? ¿Qué responderíamos nosotros? Naturalmente y humanamente vamos a decir, no es humanamente posible. Entonces, Jesús nos pide algo imposible. Ni siquiera eso. La respuesta es que Jesús
no nos da solo el mandamiento de amar al enemigo, sino que nos da igualmente la gracia, la fuerza que viene de lo alto. Es decir, esa capacidad de poder hacer, de poder poner en práctica. Si Él se hubiese limitado solamente a darnos el mandamiento del amor al enemigo y no hubiese hecho otra cosa, entonces sería letra muerta. Como diría San Pablo, letra que mata. Jesús, Él por todos nosotros satisfizo este mandamiento. Mientras le estaban clavando en la cruz en una situación de estremecimiento inimaginable, de dolor, gritando, dijo el Señor: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, por lo tanto, murió perdonando a sus enemigos. Pero también esto no habría sido suficiente. Si se hubiese parado aquí con nosotros hoy, Jesús nos habría dejado un ejemplo sublime de amor para con los enemigos. Pero aún no la fuerza y la capacidad de amar nosotros igual manera a nuestros enemigos. Las cosas cambian cuando Él nos entrega su Espíritu en el día de Pentecostés y después en el bautismo. ¿Y qué significa este hecho de que nos dé su Espíritu? Significa que Él nos comunica sus mismas disposiciones. Ese pensamiento tan positivo, ese sentimiento tan cargado de amor y esa fuerza de caminar para ir junto al necesitado y preguntarle: ¿qué quieres que haga por ti? Que me sanes, Señor, que me cures, Señor, que mi hijita, que tantas cosas buenas hizo el Señor y siempre estaba dispuesto. Por lo tanto, Jesús no nos ordena solamente hacer, sino actuar. Y Él mismo es el que actúa en nosotros y con nosotros. Esto ya quiere decir que no estamos nosotros sujetos a la ley, sino a la gracia. Antes de salir, antes de ir a algún lado, encomendarnos al Señor. Señor, me encomiendo, como hizo Pedro. Hemos pescado toda la noche, Señor, pero en tu nombre yo he hecho las redes. Y echó las redes y se llenaron de peces hasta tal punto que casi se hundía la barca. Que sea posible amar y perdonar a los enemigos de este modo ya no demuestra el hecho de que aquella inmensa cantidad de discípulos tuvieron la fuerza de hacer. Comenzando por aquel primer mártir, San Esteban, que murió lapidado, orando y pidiendo al Señor, diciéndole: Señor, no le tengas en cuenta este delito, este pecado. Algunos se preguntarán: ¿qué sería de una convivencia humana si todos nosotros pusiéramos en práctica la sugerencia de Jesús de ofrecer también la otra mejilla? Ella ya pota. ¿No sería acaso ya el final del triunfo de la injusticia? Porque pegar una mejilla es injusticia y poner la otra, ese es el desafío. Sería el fin de la injusticia. Ante todo, si todos pusieran verdaderamente en práctica, cada uno de nosotros en práctica la enseñanza de Jesús, ya no habría necesidad de poner la otra mejilla, por el simple motivo de que nadie le pegaría al hermano en el rostro. Sabemos por otra parte con certeza que todavía hay una sociedad en la que se continúa practicando esta ley del ojo por ojo y diente por diente. Allá es algo todos los días. A veces comenzando por la propia casa. La venganza a flor de piel. Y luego en el lugar de trabajo también encontramos allí venganza. Y después en diversas situaciones en nuestra sociedad, y ni qué decir en la calle, cada día. Ya no se puede ir, como decimos nosotros, a veces ni a la cancha. También allí las venganzas, las luchas, las peleas.
Pues bien, hemos tenido ocasión nosotros y tenemos todavía de hablar sobre el perdón, no solamente en un ambiente privado, que solemos hacer nosotros, por ejemplo, dentro de la casa, como necesitamos, entre el esposo y la esposa. ¿Cuánta necesidad hay? Las parejas muchas veces terminan en feminicidio, incapacidad de poder hablar. Esas amenazas terribles. Hace poco se escuchó uno de esos casos nada más. Hizo la cara ahí, si me engañas, esta bala va a ser para vos. Y por desgracia cumplió, o cumplimos. Y así se perdió una vida. Bueno, ahora vamos a aplicar esta enseñanza en una ocasión en ambiente público y social, pero no lejos, sino cerca de nuestra casa. ¿Qué produce en la vida pública y social de nuestro propio país, por ejemplo, una lucha permanente, casi crónica, como la costumbre que a veces se tiene? Ya veamos nosotros, al terminar los partidos, tanto de fútbol de campo, ahora fútbol de salón, y ahora en otras ocasiones también, en bar, entre amigos, esas luchas que terminan con desgracia. Y también en nuestros partidos opuestos a responder siempre una ofensa con otra ofensa, sobre todo en estos tiempos electorales. Afiliarse a un partido o adherirse a un partido termina siempre siendo mucho más importante, por ejemplo, que adherirse al Evangelio, a cumplir el Evangelio. Parece más fácil, más pero uno no se da cuenta de la consecuencia que trae todo esto. Y esto no solo entre los demás, así también entre los laicos. Quizás sin darnos cuenta entre nosotros mismos como cristianos también. ¿Cuántos cristianos que son asaltantes, cristianos que roban guantes blancos y dicen que son cristianos? A mí añaden bojas, matan. Un cristiano que le mata a otro cristiano. Es sumamente doloroso. Hemos visto siempre esta situación con profunda pena. Y bueno, preguntarnos, como me pregunto yo a mí mismo también, por ejemplo, si San Francisco de Asís volviera de nuevo, ¿qué diría de toda esta situación? Él que quería poner paz entre los hombres y los animales, entre los cristianos y los sarracenos, es decir, de otra religión. Claro que hoy la situación ha cambiado. Los planteamientos ya no son los mismos, pero queda el espíritu de aspereza, ese espíritu de hostilidad, ese espíritu de esa falta de respeto al adversario. Este clima no solamente contamina la vida pública a nivel nacional, sino que frecuentemente envenena. Igualmente las relaciones entre familia, llevamos nosotros a nuestra casa. Y ahí, entre parientes y amigos, crea esas disposiciones duras en cada población, en cada barrio, en cada cuadra, con los vecinos. Cuando terminan los partidos, los grandes encuentros de Cerro, Olimpia, cualquiera de estos, al final siempre está un reportero, un cronista, y ¿qué piensa del partido? Fulano tal tiene que irse, no sirve para nada, es un tal cosa, es un desgraciado, es un imbécil, tiene que se vaya al diablo, que tantas cosas tenemos guardado en el corazón. Pues bien, entre nosotros, conociendo entonces esta nuestra política, en todos estos años podemos notar una cosa: los verdaderos grandes hombres políticos no tienen necesidad de humillar al adversario. A ellos les basta con llevar adelante con decisión sus buenas ideas. Apela orero induce las buenas ideas. Es digno, es signo de debilidad no llegar a poder exponer la propia opinión, sino que atacando a los demás, ya ataca.
No se trata de dar la razón sin más al adversario, sino de respetarle como persona. Y pues, así como para un cristiano, de amarle. Hace un rato nombré a San Francisco de Asís. Él en su tiempo fue un gran trabajador de la paz entre las facciones opuestas. Un día San Francisco se estaba acercando a una ciudad llamada Arezzo, cuando de lejos vio a una cuadrilla de demonios danzar felices sobre los muros de la ciudad. La ciudad estaba dividida por las luchas internas y rivalidades entre las partes, y los demonios se regocijaban de ello. San Francisco se puso en oración con toda sinceridad, una actitud de suplicar a Dios por el fin de las disputas y que venga la paz a esa ciudad. Y así ordenó a los demonios irse, y la paz volvió de nuevo a la ciudad. Acá San Francisco nos da una hermosa lección: ponerse en oración para que el espíritu de rivalidad, de adversidad, pero en extremo, también desaparezca. En el diálogo ecuménico entre cristianos de distintas confesiones se acostumbra a decir hoy que lo que nos pone en común es mucho más fuerte que lo que nos divide, y que por ello debemos hacer prevalecer más bien lo que nos une ante que lo que nos divide. La misma cosa deberíamos decirle en el campo civil de nosotros los paraguayos. Lo que nos une es muchísimo más importante que aquello que nos divide. Es decir, entre el norte como los del sur, olimpistas o cerristas, o de derechas o de izquierda, nos son en la misma lengua. Cuando salimos por el mundo, a gusto escuchar. Una cosa graciosa pasó. En Norteamérica, en Nueva York, un paraguayo se fue recién por allí. Y de repente se perdió de su comitiva y no sabía qué hacer. Entonces se le ocurrió esta idea. Se subió sobre uno de esos bancos y empezó a gritar ahí en guaraní. Perdió completamente la noción dónde estaba y se desesperó. Y empezó a decir: Nañamembú, Nañamembú, decía, Nañamembú. De repente apareció uno, la Nañamembú, ese amigo va a Charico, y le abrazó, le besó todo. Se reencontró con alguien que le podía orientar. Ñandeabañé, nuestro idioma, nuestro dulce idioma guaraní. Así también nuestra propia historia nos une a todos. Nuestra cultura, la polca, la guarania, y también nuestra religión. Mayormente somos todos cristianos. Creo que nuestros santos paraguayos en el cielo tomarán en serio su deber. Quisiéramos por ello invitarles a orar entre todos nosotros a San Roque González Santa Cruz y compañeros mártires, y a nuestra beatísima Chiquitunga, para que nos obtenga de Dios el don de unas relaciones más serenas, más respetuosas hacia los demás, y también hacia quien piensa distinto, de distinta manera. En particular le pedimos a San Roque González de Santa Cruz, que supo ganarse el respeto y la consideración de los caciques indígenas y las autoridades de ese tiempo. Su profundo sentido de justicia, eso le caracterizó a San Roque González de Santa Cruz. Su profundo sentido de justicia le llevó a levantar la voz en defensa de los derechos de los indios y reducir esos abusos de entonces, y que nos obtenga la gracia de unos hombres, si es posible hombres nuevos, hombres políticos que sean sabios, patriotas, honestos, con visión de futuro y sinceramente preocupados del bien de nuestra patria, del bien de nuestra patria. Escuchando los últimos dichos del Evangelio, nos decía: si aman a los que les aman, ¿qué premio van a tener? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también los paganos? Por tanto, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Concluyendo, querido hermano, endumina,
Si deseas promover la unión entre los hombres, aprende a ser humilde. La humildad es una fuerza poderosísima. Y ponen que ya en el libro del Eclesiástico, cuanto más alto subas, más humilde debes de ser. Y por Jesús San Pablo dijo, y el Señor Jesús se despojó de su rango y vino al mundo. Y aquí pasó siendo un cualquiera. Pasó siendo un cualquiera que no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Ahí se llena la humildad. La humildad te va a enseñar muchas virtudes para encontrar camino a la unidad. Entonces, querido hermano, ella preocupa mina de manera permanente de unirte a los demás. Y cuando veas que otros trabajan por el bien, colabora con ellos generosamente. No importa que no sean de tu pueblo, que no sea de tu religión o de tu raza, sino en Yemoyana, acércate con prontitud y pon tu hombro junto al suyo, como dice aquella frase de un filósofo. 2 hermanos unidos son más fuertes que cualquier muralla. Por lo tanto, mañamina bendeikere, de yerere, y observa a tu alrededor. Entonces ahí donde ves que hay discordia, donde hay desunión, donde hay agresión, donde hay insulto, donde hay humillación, en Yemoyano Pepe añeja para poner la unión, y desde luego, con toda seguridad, el cielo te va a agradecer. Vean allá en la emisión. Que el Señor nos ayude y sea esto pronto una realidad. Pongámonos manos a la obra. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza en ese Padre que tanto nos ama, presentémosle nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios a todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de pueblos y naciones, para que trabajen por la justicia, la paz y la solidaridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los que buscan dar sentido a su vida, los que no se sienten queridos, rechazados o viven marginados de la sociedad, para que encuentren apoyo en Cristo, libertador del hombre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias afectadas por la crecida del río Aquidabam, para que las autoridades competentes tomen medidas que ayuden a todos los afectados por las inundaciones y desborde de caminos en Amambay, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños, jóvenes y docentes que iniciarán las actividades escolares, para que aprovechen el tiempo de estudio para ser mejores ciudadanos en beneficio de una sociedad más digna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros,
para que la participación de la Eucaristía nos ayude a vivir perdonando, acogiendo y amando al que nos rodea. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con las ofrendas del pan y el vino, presentemos al Señor nuestras oraciones por aquellos que nos persiguen o nos han hecho algún daño. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestra Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Jesús que quiere morar en nosotros. Para quienes no pueden recibir a Jesús en la Eucaristía, y acompañarlo también a aquellos que siguen la transmisión de la Santa Misa a través de los medios de comunicación, rezamos la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos. Ae que
Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y agradecimientos. Horario de misas para el miércoles de ceniza 22 de febrero aquí en la Basílica Santuario. Con imposición de cenizas, la misa de la hora 6, 9 y 19 horas. Celebración de la palabra con imposición de ceniza 11 y 16 horas. En Tupacincua, con imposición de ceniza 18 horas. Sinceros agradecimientos al coro de niños y jóvenes de la parroquia San Antonio de la diócesis de San Lorenzo, a los medios de comunicación social y televisiva radial, muchísimas gracias. Llevo Beteña de Yarabe por el servicio que han prestado. Muchísimas gracias. Aquellas personas que quieran ingresar hasta el camarín de la Virgen lo pueden hacer a través del lado izquierdo de ustedes. Yajata Perupi, pero obedeciendo a los servidores, con mucha tranquilidad. Aniñaño muañamba, yaja putean maisha puede bella muañamba, behuemin de yaja. Con mucho respeto a los demás. En este momento se presenta al altar las palmas bendecidas el año pasado. Las palmas serán quemadas y se convertirán en las cenizas que marcarán nuestra frente al iniciar el camino cuaresmal. Estamos ya a las puertas de la Cuaresma. La iniciaremos el próximo miércoles con la imposición de la ceniza. Y tenemos que disponernos para vivir aún con más intensidad nuestra vida cristiana, en la oración y en los sacramentos, en la participación en la comunidad y en el compromiso solidario. Por eso te pedimos, Señor, haz que tu pueblo vaya comprendiendo debidamente el sentido de la Cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales para que la penitencia, el ayuno y la oración propia del tiempo que iniciaremos sirva para la renovación espiritual de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nosotros ahora nos preparamos para recibir la bendición de manos del señor obispo. Se bendicen los objetos de piedad, cuadros, rosarios, escapularios, llave de vehículos. Ya buimina ñanemita güera, iba a tepona. Ñandati ari, caínamo, caíno, allá va. Qué lindo. Marcarán este momento en sus vidas como un recuerdo inolvidable. Qué hermoso escuchar el barullo de los niños ya ahí, señal de que están ansiosos, ávidos de ir a sus escuelas para estudiar. Qué lindo esos niños, quieren estudiar, quieren aprender, quieren estar al lado de su compañero, quieren compartir con ellos, jugar con ellos, aprender. Qué hermoso. También nos imaginamos los docentes, deseosos de entrar en las aulas, de saludar a todos sus alumnos, decirles, chicos, chicas, niños, niñas, estoy aquí presente para poder enseñarles a ustedes. Tengo tantas cosas que comunicarles, que enseñarles. Ojalá ese sea el espíritu con el cual estamos iniciando nosotros mañana, oficialmente, esa gran tarea. El rostro más maravilloso, la faceta más maravillosa de Jesús, maestro, maestro. Y papá, mamá también son maestros en sus escuelas, no, en sus respectivas casas. No olvidemos ese papel. Entonces, para todos los docentes, los niños, papá, mamá también que son y tienen alma en sus casas de ser como un maestro,
Para todo ello un aplauso se merecen. Papel grandioso, enorme que tienen. Felicitaciones para todos ellos. Y naturalmente no olvidemos, el próximo miércoles es miércoles de ceniza. Recordemos, vamos a recibir ahí la imposición de la ceniza y vamos a recordar lo que nos dice el sacerdote en el momento. Recuerda que polvo eres y al polvo has de volver. Ya te mando a mí, que llama nota con un día. Y ojalá seamos sorprendidos, como decía Papa Juan XXIII, con las maletas bien preparadas, cargadas de buenas obras, para presentarnos así al Señor. Próximo miércoles, todos a concurrir a nuestras parroquias, capillas, para ir a recibir las cenizas y comprometernos a hacer oración y ayuno. Oración y ayuno. El Señor de todo consuelo ordene los días de su paz en ustedes y les conceda los dones de su bendición. Amén. Les libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe por siempre. Amén. Mirándole a nuestra Madre que nos mira y nos desea todo lo mejor para este año un poquito difícil que está comenzando por falta de respeto hacia el prójimo, sus propios hijos. Vamos a consagrarnos para que interceda al Padre para que nos libre de todo mal. Allá en Mina, supe. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ñama ñao tupasune. Ña entregamiso de bella hueruacue. Apeo mañao a ella andereje. Ya hueras mi peja ome eva ñandere. La alegría de ser su hijo, la alegría de ser cristiano. Cantemos el himno a la Virgen de Caacupé. Yepopete, con las manos arriba, los pañuelos en alto, saludando a nuestra Madre, saludando a la Madre de Dios, saludando a la Madre de todos los cristianos. El pueblo paraguayo delante de ti. Ajá, Oseo ñandere ndabe. Esta itema ei core coña ndebe marando ñandesi. Non yo la timba de imaena. Ñandere marando inde coyer ureja. Ajá, cata. El potawi. Jai copona. El potawi ni nimbo ebe. El potawi ya jai puña no perdonar. Pesa ñandere bendita. Ya yo hoy ya leí un libro de vale, pues. Pesa no lo botas ahí. Después haré un